plantean ante el mismo tribunal, ante el mismo juez, para que él corrija su error. Mientras que el recurso procesal es un recurso de carácter vertical porque se eleva a un tribunal superior y cuando resuelve lo devuelve al tribunal inferior, por eso dice que son de carácter devolutivo. En esa oportunidad, el día martes, explicamos igualmente que dentro de los remedios procesales encontramos 5 medios procesales que son la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición y la nulidad. Bien importante, tengan muy presente, estos que ustedes tienen en la mira son medios de impugnación que atacan resoluciones del juez, con excepción de la nulidad, que también ataca procedimientos y otros actos procesales del juez, la comunicación, la documentación, y de eso voy a hablar cuando ya, por supuesto, estemos en el ámbito de ese medio de impugnación. En relación a los recursos, como les mencioné, insisto, aquí estoy haciendo solo un repaso de lo que nos quedamos el día martes. Decía yo y reitero que es un medio de impugnación de carácter vertical y devolutivo porque va de primera instancia va a segunda y regresa, o de segunda va a casación y regresa. Se elevan y regresan. Y dentro de los recursos procesales también les decía a ustedes que habían recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Y se los mencionaba en plural, aunque realmente es en singular. Hay un recurso ordinario y hay un recurso extraordinario. El recurso ordinario es el que vamos a conocer como la apelación y el recurso extraordinario es el que conocemos como la casación. Entonces, en conclusión, tenemos 2 medios de impugnación, 2 recursos, la apelación y la casación. Entonces explicábamos en primer lugar la aclaración y les decíamos que este es un medio de impugnación que se plantea frente a un auto o una sentencia, o sea, va dirigido directamente a los autos y las sentencias, porque los autos y las sentencias contienen un razonamiento de cómo hay que resolver y por qué hay que resolver y por qué se decide de una manera. Ese razonamiento es un auto de una decisión de fondo y pudiera contener a la hora de discutir algunos términos que no quedan muy claros, algunos términos que son contradictorios, son confusos, y nosotros pedimos que se aclaren. Explicábamos de este medio de impugnación de aclaración que debe plantearse dentro de las 48 horas. Explicamos que las 48 horas, por ser un medio de impugnación, comienza a contarse al día siguiente. Claro, si fuera otro plazo en horas, no computa eso. La ley del orden judicial dice que cuando se trata de un medio de impugnación, el tiempo comienza a contarse a partir del día siguiente. Y entonces, si a mí me notifican hoy a las 12 del día, mañana empieza a contarse las 48 horas, que serían 2 días hábiles laborales. Mañana y el día lunes estaríamos terminando el caso muy concreto de esto. Cuando se plantea una aclaración, el juez escucha a la otra parte para que se manifieste en relación a la aclaración. Ya sea que responda o no responda, el juez debe dictar un auto decidiendo si aclara o no aclara el auto o la sentencia. Y mencionaba como segundo medio de impugnación el primo hermano de la aclaración, que es la ampliación. Y cuando le digo primo hermano es porque procede igual contra autos y sentencias, igual se interpone en 48 horas, igual hay que escuchar a la otra parte por 2 días, e igual el juez dentro de los 3 días decide si se amplía o no se amplía. Este medio de impugnación procede cuando el auto o la sentencia tiene igual término, se ha omitido resolver sobre algo. He pedido yo 3 cosas y el juez resolvió sobre 2 y no dijo nada sobre la tercera. Necesito que me amplíe el auto. Y yo pedí que condenara y no condenó, quiero que lo amplíe. Entonces, a eso se refiere, cuando el auto o la sentencia se ha omitido resolver sobre algún punto, algún asunto, entonces la ley permite que se amplíe. Reitero, lo planteamos en 48 horas, se ve por 2 días, en 3 días el juez debe de resolver. Hasta ahí nos habíamos quedado en la clase del día martes y te explicábamos, este punto también lo explicábamos, que tanto la aclaración como la ampliación suspenden el tiempo para la apelación. La apelación lo vamos a ver más adelante, son 3 días. Si a mí me notifican una sentencia hoy, yo tendría viernes, lunes y martes para apelarla,
Pero si contra esta sentencia yo planteo una aclaración el lunes, se suspende el tiempo de la apelación. No tengo que plantear la apelación. Cuando ya me notifiquen que se aclaró, que se amplió, no se aclaró, no se amplió, a partir de ahí, al día siguiente, yo tengo 3 días para plantear mi apelación. Esos son los efectos suspensivos de estos medios de impugnación. Entonces, hoy vamos a hablar de la revocatoria. La revocatoria es el único medio de impugnación que cabe contra los decretos. Ustedes se recuerdan que el decreto es una resolución de mero trámite, que el proceso está dirigido por decretos. Todo el proceso son decretos. Cuando un juez admite para su trámite una demanda, dicta un decreto. Cuando emplaza, dicta un decreto. Cuando la parte contesta la demanda y la tiene por contestada, dicta un decreto. Cuando declara la rebeldía, dicta un decreto. Cuando abre a prueba, dicta un decreto. Cuando recibe cada medio de prueba, señala audiencia para reconocimiento judicial, dicta un decreto. Cuando señala día para la vista, dicta un decreto. Porque todo el proceso para que camine se hace a través de decisiones del juez que llamamos decretos. Son resoluciones de mero trámite. Pero el juez se puede equivocar también. Imagínense, les decía yo, creo que les ponía el ejemplo, que el juez declarara la rebeldía de alguien cuando no han transcurrido los 9 días y dicta un decreto declarando rebelde, le planteó la revocatoria del decreto. O abre a prueba por 30 días cuando todavía no se puede abrir a prueba. Planteo una revocatoria para que deje sin efecto esa resolución. O señala una audiencia para recibir una declaración de parte que no fue ofrecida. Le planteo un decreto, una revocatoria para que deje sin efecto ese decreto. Entonces, la revocatoria va a ser el único medio de impugnación que planteamos en primera instancia contra los decretos que dicta un juez. El requisito para plantear esto es que debemos de hacerlo dentro de las 24 horas. O sea, que si me notifican hoy un decreto, tengo todo el día de mañana, 24 horas, porque si fueran, reitero, horas y fuera hoy a las 12, terminaría mañana a las 12. Pero como comienza a contarse al día siguiente, será todo el día de mañana, por supuesto, en horario hábil. Tendré desde las 8 de la mañana que abre los juzgados hasta las 3:30 que cierran los juzgados para plantear la revocatoria. Y otra característica de esto es que también el juez de oficio puede revocar sus resoluciones. Cuando el juez se percata que ha cometido un error, él revoca el decreto y dicta y dicta el que en derecho corresponde. Entonces, si el juez se equivocó porque decretó la rebeldía, la otra parte lo pidió, el juez deja sin efecto el de oficio su decreto y dicta el que corresponde. Entonces, la revocatoria viene a constituir el único medio de impugnación en contra de las resoluciones de mero trámite que se dictan en un tribunal de primera instancia. Mencionaba aquí el trámite de la revocatoria, puede ser de oficio o petición de parte, y cuando esa petición de parte debe plantearse entre los 24 horas siguientes de la última notificación. El juez debe resolver dentro de las 24 horas siguientes. Luego de esto tenemos la reposición. Yo diría que también es pariente de la revocatoria, solo que la característica de la reposición es que es el único medio de impugnación que se dicta en segunda instancia. O sea, este medio de impugnación no cabe en primera instancia, solo cabe ante salas de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. Y son las resoluciones en cierta forma de trámite que dicta la Corte Suprema de Justicia o los autos originarios de las salas. Entonces, bien importante, la reposición no es un medio de impugnación que va a conocer usted en primera instancia. Solo la vamos a poder plantear ante una sala de apelaciones o ante la Corte Suprema de Justicia. Son medios de impugnación contra órganos colegiados. Las salas de apelaciones y la Corte son órganos colegiados. ¿Contra qué vamos a plantear la reposición? Pues lo vamos a plantear en primer lugar en las salas contra autos originarios de las salas. Estas son resoluciones de fondo, pero son autos, y aquí voy a tratar de dar una explicación que espero que me entiendan. Vamos a ver. Si yo planteo, por ejemplo, una excepción previa en primera instancia, que es apelable, cuando el juez dicta el auto, bueno, para empezar, después voy a dar una explicación más general, pero cuando el juez dicta el auto y si es apelable, planteo una apelación. Esto sube a la sala. Ese auto no es originario de la sala. No es originario de la sala porque no se originó en la sala, se originó en primera instancia en la sala, está por una apelación. El auto originario de la sala es que cuando yo planteo, por ejemplo, que es factible hacerlo, una excepción previa en segunda instancia,
o sea, no la planteé en primera, sino la planteé en segunda, y el Tribunal de Apelaciones le da trámite a mi excepción y dicta un auto, ese sí es un auto originario de la sala, porque surgió en la sala, no surgió en primera instancia. Ahora la pregunta es, si ese auto se originó en la sala, ¿qué cabría contra ese auto? Uno diría, pues cabe apelación. No, no cabe apelación porque es una sala de apelaciones. No podemos nosotros plantear una apelación. La sala de apelaciones es el órgano superior en apelaciones, ya no hay otro arriba de la sala. Por eso es que la ley permite pedir la reposición. Es un remedio procesal la reposición porque se lo pedimos a la misma sala para que rectifique su auto, que según nosotros está mal fundamentado, está equivocado, no está basado en ley, y planteamos la reposición. Entonces, la característica es que es un auto que se origina en la sala, termina en la sala, inicia en la sala, termina en la sala, donde ya no cabe más que una reposición. Reitero, no es lo mismo un auto que se origina en instancia, se eleva en apelación a la sala, porque ese auto ya no es originario. Entonces, la reposición cabe contra esas decisiones de la sala. Y caben contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, no la casación, que es la sentencia que dicta la Corte. Cualquier resolución que la Corte dicte donde creamos que infrinja un procedimiento, una resolución de trámite, entonces podemos pedirle al juez, a la Corte, la reposición para que ella corrija su error. Entonces, la reposición solo cabe contra tribunales colegiados, solo cabe en segunda instancia o en casación, solo cabe contra sala de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Decía que era como pariente cercano por las mismas características que se dan. Es de carácter no devolutivo, lo conoce el mismo tribunal colegiado, ellos mismos deben de revisar y ellos mismos deben de resolver si deciden cambiar o no cambiar su resolución. Por eso decía que era un pariente cercano de la revocatoria, porque también tenemos 24 horas para plantearlo. Aquí la ley no dice que sea de oficio. Hay 24 horas para plantear la reposición, igual que hay 24 horas para la revocatoria, solo que aquí en la reposición sí se le da audiencia a la otra parte por 2 días y el tribunal colegiado resuelve en 3 si cambia o no cambia su auto originario en la sala o su resolución en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este es el trámite de la reposición. Vamos resumiendo un poquito, más o menos para que veamos las cuestiones. Si yo planteo una demanda ordinaria y la demanda ordinaria dicta un auto o dicta una sentencia, yo puedo pedir que se aclare o que se amplíe ese auto o que se aclare o se amplíe esa sentencia si los términos son ambiguos, contradictorios o se ha dejado omitir sobre algo. Tiempo para interponer la aclaración o la ampliación son 48 horas, se da audiencia por 2 días a la otra parte y se resuelve en 3. Cualquier decreto que se dicte en primera instancia, que da trámite a la demanda, que no le da trámite a la demanda, que abre prueba, que señala una audiencia, puedo pedir su revocatoria dentro de las 24 horas, el juez debe resolver dentro de 24 horas. Si la resolución es de un auto originario en una sala de apelaciones o una resolución que implica el procedimiento en la Corte Suprema de Justicia, puedo plantear la reposición dentro de las 24 horas siguientes de la notificación. El tribunal colegiado da audiencia por 2 días a la otra parte y en 3 días resuelve la reposición. Por el último medio de impugnación de carácter horizontal, medio de impugnación que podemos denominar dentro de la doctrina remedio, es la nulidad. Aquí es bien importante mencionar algunos aspectos importantes, valga la redundancia, importantes, que vamos a tratar de explicar. Esto es historia, esto tal vez no les va a servir mucho, pero realmente la nulidad como medio de impugnación o remedio procesal no existía. La nulidad realmente era la nulidad de las sentencias de segunda instancia, como voy a explicar oportunamente. Sin embargo, nosotros sí tenemos un medio de impugnación ahora. La historia nos dice que se trasladó de ser un medio de impugnación contra las sentencias de segunda instancia a ser un medio de impugnación de carácter horizontal, lo conoce el mismo juez. Pero ustedes deben de recordarse que todo nuestro proceso debe cumplir ciertos requisitos, el principio de legalidad. Yo les decía a ustedes, hay que poner la edad, si hay una notificación que no se puso la hora, pues incumple con la ley. Si se hace un acta de testigos hoy y mañana se hace la continuación de unos testigos, ya hay un error, se está violando la ley. Si recibimos la declaración de un testigo de 13 años, estamos violando la ley.
Si no hacemos una declaración de parte y no notificamos con 2 días de anticipación que dice la ley, si no fue solo un día y pese a eso se realiza y se declara confeso a la otra parte, estamos violando la ley. Entonces, todo nuestro proceso se regula por la ley. No es el principio de legalidad el que significa que yo puedo hacer lo que me dé la regalada gana, no, yo tengo que hacer, y el juez lo tiene que hacer, lo que establece en la ley. Entonces, esta nulidad lo que hace es que cuando algo no se hace conforme a la ley, nosotros podemos alegar su nulidad. También se recordarán ustedes que conforme al principio de convalidación, si yo no alego la nulidad, automáticamente revalido el acto nulo y lo convalido, y es el principio de convalidación. Pero bien, esta nulidad, como aparece en la filmina, es de carácter horizontal, la va a conocer el mismo juez y se va a plantear en contra de cualquier acto del juez de decisión, de comunicación, de documentación, en lo que nosotros estimemos que el acto es nulo porque ha violado alguna disposición en la ley. Y por ende, nosotros tenemos que pedirle al juez que deje sin efecto el acto y lo vuelva a hacer porque se hizo mal. O que se deje sin efecto la resolución y dicte la que tuvo que haber sido. O sea, este medio de impugnación cabe contra cualquier acto procesal del órgano jurisdiccional. Léase actos de decisión, de comunicación o de documentación. Vamos a encontrar 2 clases de nulidad. Puede ser una nulidad de resolución o puede ser una nulidad por visión del procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el acto nulo es una resolución. Se llama nulidad de resolución o se llama nulidad por violación de ley. Así lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, quiero que se imaginen un proceso X. Si el juez dicta una resolución y a nuestro criterio se ha incumplido con violar la ley, es una resolución que no es apelable, yo tengo la oportunidad de plantear la nulidad en contra de esa resolución. Alguno dirá, bueno, y no está la revocatoria. Sí, la revocatoria es contra los decretos. Pero esto es contra por ejemplo, es un auto que no es apelable. El auto no es apelable y nosotros consideramos que el juez ha infringido la ley al dictar ese auto. Entonces nosotros le planteamos nulidad de resolución o nulidad por violación de ley, así se llama en el código. ¿Qué significa eso? Que le vamos a demostrar al juez que se equivocó para que deje sin efecto esa resolución y dicte la que tuvo que haber dictado. Se llama nulidad por violación de ley. Pero puede ser que no sea un acto de resolución, sino sea un acto de comunicación, una notificación mal hecha, no se firmó, no se le puso la hora, un requerimiento mal hecho, donde el ejecutor no firmó el acta de requerimiento, o un acta de documentación, un acta de declaración de parte, donde no se hizo la juramentación de que debe hacerse la declaración, recibieron las plicas y se recibieron las preguntas si la plica estaba rota al momento antes de que el juez la abriera, estaba rota y pese a eso recibió eso. La ley dice que no puede estar rota. Decimos y hemos dicho que podemos recibir la declaración testimonial de cualquier persona mayor de 16 años, sin embargo reciben de una persona menor de 16 años, por ejemplo. Entonces nosotros podemos alegar una nulidad que se llama nulidad por vicio en el procedimiento. Si el acta se hizo mal, pues habrá que repetir el acto. Si se recibió una declaración de testigos y no se notificó con 3 días de anticipación, hay una nulidad. Hay que dejar sin efecto esa declaración y hay que repetir la declaración. Si, reitero, se presentaron un sobre, pero estaba abierto, no era la plica, no estaba cerrada, y el juez pese a eso recibió, le voy a plantear una nulidad, haciéndole ver que hay un error, porque la plica tenía que estar cerrada y tendrá que repetirse la declaración de parte. Entonces, a través de la nulidad puedo repetir una resolución, puedo repetir un acto X procesal de una diligencia, puedo repetir una notificación, un requerimiento, una citación. Entonces, es importante que este sea medio de impugnación general o genérico. Y lamentablemente, quiero decirles, eso es un gran problema porque este medio de impugnación es el que más se utiliza en los tribunales para retrasar los juicios, plantear una nulidad para tal cosa, nulidad para la otra, y eso lógicamente detiene en muchos casos el procedimiento. Pero bien, encontramos nulidad de una resolución o nulidad del procedimiento. La de resolución la ley llama nulidad por vicio en el procedimiento y la de resolución por violación de ley. Entonces, como les decía hace unos minutos, cuando la infracción recae en una resolución,
Nosotros vamos a plantear la nulidad por violación de ley, buscando de que el juez deje nula la resolución y dicte la que deba de dictarse. Eso no va a afectar otros actos procesales que se cumplieron por ley, va a afectar la resolución y va a hacer que el juez la cambie si efectivamente hubo esa violación. Se llama nulidad por violación de ley y recae en una resolución. La nulidad por vicio en el procedimiento recae en otro acto procesal que no es de resolución. Puede ser, como yo les decía, un acto de comunicación, una notificación o un acto de documentación. No hemos cumplido un plazo para algo. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo tal vez para que nos sirva un poquito. Imagínense que el juez otorga una apelación, dicta una resolución otorgando una apelación que se planteó al cuarto día, cuando la ley dice 3. Ahí violó la ley. Yo le voy a plantear una nulidad en contra de esa resolución. Se llama nulidad por violación de ley. Ahora, ¿qué sucede si yo miro que la notificación que se me hizo a mí no fue firmada por el notificador? Cuando la ley dice que está notificada, voy a plantear nulidad por vicio en el procedimiento y voy a atacar la notificación para que la repitan. Ese es el objetivo de la nulidad, dejar sin efecto un acto procesal en el cual se incurrió en una nulidad porque no se cumplió la ley para que se repita el acto y se haga conforme a la ley. Esta nulidad, tanto esta nulidad por vicio en el procedimiento, va a arreglar el procedimiento. La nulidad por violación de ley va a arreglar la resolución. Pareciera que tiende a confundir y quiero decirles que se confunden, porque en la práctica los abogados plantean una nulidad por violación de ley cuando es por vicio en el procedimiento. O sea, alegan nulidad por violación de ley porque no se firmó una notificación, pero la ley es clara. Hay nulidad por violación de ley si es en contra de una resolución y hay nulidad por vicio en el procedimiento si es en contra de otro acto procesal que no sea de resolución. ¿Cuál es el trámite de la nulidad? Esta hay que interponerla dentro del tercer día de haber conocido la infracción. O sea, si a mí me hace una notificación hoy y no está firmada, yo tendría mañana viernes, el lunes y el martes para plantear la nulidad por vicio en el procedimiento. Si a mí me notifican una resolución en la cual se incurrió en una violación, para mí no es apelable, puedo plantear una nulidad también el día martes a más tardar por violación de ley. Si planteo la nulidad, el trámite es incidental, porque muchas nulidades pueden ser de hecho o pueden ser de derecho. Cuando son de hecho, se necesita prueba. Cuando son de derecho, no se necesita prueba. Entonces, el trámite es incidental y si la nulidad es de hecho, por ejemplo, estoy alegando que el notificador no llegó a la casa a notificar, no fue a la casa a notificar y tengo que probar eso y planteo la nulidad de notificación por esa misma circunstancia, tendré que probarle que no llegó a la casa. Entonces, es de hecho. Y es de derecho cuando lógicamente no hay nada que probar porque es un tema eminentemente basado en ley. Entonces se tramita, por eso se tramita en incidente. Eso implica que de la nulidad hay que dar la audiencia por 2 días a la otra parte. Y si es de hecho, habría prueba por 8 días. Y si no, pues si no es de hecho, no. Y luego resolver dentro de los 3 días siguientes. La ley, como norma general, dice que la nulidad es apelable. La jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad nos dice que si esa nulidad es planteada dentro de un juicio donde no se reconoce la nulidad como apelable, por ejemplo, en los juicios ejecutivos es clara la ley cuando dice que hay cosas son apelables y ahí no aparece la nulidad, entonces ahí, según la Corte, esa resolución no es apelable, pero como regla general, la nulidad sí es apelable. ¿Qué pasa si no planteo la nulidad? Si pasan los 3 días y no planteo la nulidad para declarar nulo una resolución o para declarar nulo una notificación o para declarar nulo un acto de declaración de parte, recuerden ese principio de convalidación, el acto se convalida, el acto se convierte en válido. Entonces, esta nulidad tiene mucho que ver con el principio de legalidad que vimos desde el primer día de clases y el principio de convalidación que también vimos el primer día de clases. Bueno, estos son los 4 medios de impugnación llamados remedios procesales de carácter horizontal. Y el primer medio de impugnación llamado recurso, y en este caso ordinario, es la apelación. La apelación ustedes ya la conocen, la han oído mencionar, en todos los procesos vamos a tener apelación por una simple razón.
Nuestro país está basado en dos instancias, una primera y una segunda. La primera empieza con la demanda, se los he dicho varias veces, y la segunda empieza con esto, con la apelación. Entonces, no estoy hablando del ámbito penal, pero en el ámbito penal hay apelación. Le llaman apelación especial, pero es apelación. Voy al ámbito laboral, las sentencias son apelables. Voy a un asunto de menores, las sentencias son apelables. En las mismas acciones de amparo, las sentencias de amparo son apelables. Y no se diga en materia civil. Cualquier sentencia es apelable. No cualquier auto, pero sí cualquier sentencia es apelable. Y la característica de esta apelación es que esta sí es de carácter vertical, porque es la apelación de la sentencia dictada por un juez de paz. Hay que subirlo al juez de instancia para que lo analice. Una sentencia dictada por un juez de primera instancia se va a la sala de apelaciones en apelación. Y hasta ahí termina. Nuestras dos instancias, no tenemos tres instancias. Entonces, es de carácter vertical, va hacia un lugar y retorna. Cuando se manda el expediente a una sala para que conozca, cuando la sala conoce la apelación y resuelve, devuelve el expediente a la primera instancia, de carácter devolutivo. Para que, le insisto, conozca el órgano superior basado en ese principio que les decía, que en Guatemala hay solo dos instancias y nuestro sistema de justicia se basa en dos instancias. Entonces, como una definición, la apelación es un medio de impugnación de carácter devolutivo por el cual se pretende que un órgano jurisdiccional superior revoque o modifique la resolución dictada por el inferior. La intención es esa, la revise, la revoque, la modifique o la anule. De hecho, en la ley judicial aparece la posibilidad de anular la resolución de primera instancia. ¿Qué resoluciones son apelables? Bueno, ya dije que todas las sentencias dictadas en primera instancia, las que resuelven excepciones que pongan fin al proceso, por ejemplo, la excepción de caducidad, cosa juzgada, transacción, prescripción, que son mixtas, estas dan fin al proceso. Y los autos que ponen fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada, la impugnación de un documento dentro de los 10 días siguientes de que se aporta, eso se tramita en cuerda separada y esa impugnación, esa resolución también es apelable. Les quiero comentar como una anécdota histórica, es que el Código Procesal Civil y Mercantil decía que apelables eran todas las sentencias y todos los autos. Y alguien, dentro de los que hicieron el código, dijo, no hombre, no pongamos todos los autos porque esto se va a atrasar. Entonces pongamos solo esto, los autos que resuelven excepciones previas que dan fin al proceso y los autos que se resuelven en cuerda separada, y lo limitó. Sucede que contra un auto que resuelve una excepción previa que no pone fin al proceso, cabe nulidad. Y entonces, contra esa nulidad, como ya vimos, también cabe apelación. Entonces sucede que ahora, si el auto no admite apelación, planteo la nulidad, le dan un trámite incidental, se va con el trámite incidental y su resolución es apelable. Entonces sucede que hicimos el camino más largo. Pero bien, eso es una cuestión histórica nada más. Regreso, las sentencias dictadas, todas las sentencias dictadas en primera instancia son apelables y los autos que resuelven excepciones previas que dan fin al proceso son apelables y los autos que dan fin a los incidentes en cuerdas separadas son apelables. Esta es una regla general. Cuando veamos los procesos específicos, un sumario, un oral, lo reduce. Los juicios, esto reduce un poco la impugnabilidad de ciertas resoluciones por las características del proceso. Pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos hablando de cada uno de los juicios el próximo semestre. ¿Cuál es el trámite de una apelación? Tenemos 3 días para interponer la apelación. Igual nos notifican hoy. Tenemos lunes, mañana viernes, el lunes y el martes para plantear la apelación. Quiero decirles que normalmente no es necesario hacer ninguna argumentación en el memorial de apelación. Esa argumentación se da en la segunda instancia. O sea que yo solo tengo que hacer un memorial indicando, señor juez, no estoy de acuerdo con la sentencia dictada con fecha 15 de mayo del año 2025, 15 de mayo del año 2020, 14 de mayo del año 2026, que soy, y dentro de los 3 días, y solicito que me otorgue el recurso de apelación y previa notificación se eleven a la sala jurisdiccional y el juez, si estoy en tiempo, me va a dar la apelación. ¿Dónde voy a alegar yo mi expresión de agravio? ¿Dónde voy a expresar mis agravios? En la segunda instancia, cuando me notifiquen allá en la sala me van a dar 6 días para que argumente mi inconformidad, o me van a dar 3 días si es un auto, 6 si es una sentencia, 3 si es un auto, para que yo manifieste cuál es el motivo de mi inconformidad, pero lo van a hacer en la sala.
en el Tribunal Superior, para ser más general. Entonces, no tengo necesidad de hacerlo, pero bueno, estos son temas que tal vez veremos cuando en algún momento podamos hacer la práctica. Entonces, el juez otorga, notifica y lo eleva al tribunal de segunda instancia, y ahí el tribunal, insisto, nos va a dar 6 días si es una sentencia o 3 días si es un auto, para que hagamos uso del recurso y expliquemos las razones. Una vez transcurre el tiempo, entonces se va a señalar día y hora por el tribunal. Ahí podemos alegar, como que fuera segunda instancia para alegar. Y una vez suceda eso, el tribunal va a dictar su resolución, ya sea confirmando, revocando o modificando lo que sucedió en la primera instancia. Confirmando el auto, revocando el auto o modificando el auto. Depende de lo que decidan. Ese es el trámite. Pero importante nada más que sepan entonces que son 3 días para interponer la apelación. Eso es lo más importante. Aquí hay algunos aspectos también que es importante señalárselos a ustedes, porque efectivamente cuando ustedes plantean una apelación y apelan, por ejemplo, solo 2 puntos y la otra parte no apela, el tribunal solo va a entrar a considerar esos 2 puntos, lo que ustedes han impugnado expresamente. El tribunal no puede resolver sobre todo más que lo impugnado. Si ustedes impugnan toda la sentencia, pues van a revisar todas las sentencias. Si ustedes solo impugnan un punto en particular, ese punto es el que va a revisar el tribunal, ¿verdad? Y una vez el tribunal de apelación resuelve, saca una certificación del auto o de la sentencia y con el expediente lo devuelve a primera instancia para que quede constancia en el expediente de esa resolución de segunda instancia. ¿Qué pasa si no nos otorgan una apelación? Nosotros planteamos la apelación según nosotros estamos en tiempo, según nosotros el memorial cumple los requisitos, según nosotros la resolución es apelable, y pese a eso, sucede que el tribunal decide no dar una apelación y nos la rechaza. Para que no quedemos indefensos, existe la oportunidad, yo no lo he puesto como un medio de impugnación porque esta es una queja realmente, existe la posibilidad de irse a quejar al Tribunal Superior. A mí el juez primero en primera instancia me rechazó la apelación aduciendo de que la resolución que estoy planteando no es apelable y me la rechaza, o me la rechaza porque él aduce que lo planteé fuera de tiempo, o me la rechaza por cualquier cosa. Entonces yo puedo ir al Tribunal Superior y plantear un ocurso de hecho manifestando en el Tribunal Superior que me rechazaron la apelación y que hay que darle trámite, y entonces el Tribunal Superior le va a pedir al inferior el expediente y va a analizar. Si estima que tuvo que haberse le dado trámite a la apelación, le va a dar trámite y va a entrar a conocer. Y si estima que no, pues entonces lo que va a hacer es decir que no y lo va a regresar al tribunal inferior. El ocurso de hecho viene siendo eso, insisto, una especie de denuncia o de queja ante la negativa que me dé el juez de primera instancia de negarme la apelación. Aquí está el trámite, el ocurso, de hecho, como les decía, aquí no hay un plazo, la ley no dice un plazo. El problema es que recuérdense que está corriendo los plazos. Entonces, si a mí me notifican hoy que me rechazan una apelación, no voy a dejar 3 meses para plantear un ocurso de queja. La ley no lo dice de esa manera. Ahora, cuando yo planteo el ocurso de quejo, de hecho, le digo de queja porque tiene los dos nombres en distintas legislaciones, ocurso de hecho, ocurso de queja. Entonces, lo que va a hacer el Tribunal Superior es que va a pedirle en 24 horas al inferior que le mande los antecedentes, y el tribunal, cuando yo tengo los antecedentes, va a resolver si es o no es apelable. Si declara que es apelable, entonces va a pedir los autos originarios al tribunal y va a proceder a dar audiencia para que nosotros nos manifestemos. Si declara que no es apelable, entonces lo que va a hacer es que va a ordenar que se archiven las diligencias del ocurso de queja, el memorial, que se archive, y nos va a imponer una gran multa de 25 quetzales. Da risa oír las multas, pero sí son multas de hace 60 años. En ese tiempo tal vez era dinero, pero ya no lo son. Entonces, ese es el trámite de un ocurso de hecho o un ocurso de queja. Y por último, un tema bien complicado para poder explicar en tan poco tiempo. Yo solo les voy a dar a ustedes las ideas más que todo de esto. Estamos hablando del recurso extraordinario de casación. Es extraordinario porque es el único recurso que conoce el Tribunal Supremo de nuestro país, o sea, la Corte Suprema de Justicia. Por eso es extraordinario, porque lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Además de esto,
es importante resaltar que cabe contra las resoluciones que se dictan en segunda instancia, no las de primera instancia, las que se dictan por un tribunal de segunda instancia. Y normalmente es porque hay un error grave en la sentencia que la hace nula. Aquí voy a explicar qué errores pueden ser. Esos errores no los invento yo, son errores que están establecidos en la ley. Entonces, la casación, el único medio de impugnación, insisto, de carácter extraordinario, que se conoce, el único que reconoce la Corte Suprema de Justicia, y se da cuando hay un error grave en la sentencia de segunda instancia que la hace nula o la hace injusta. Este recurso de casación, bueno, aquí vamos a encontrar que esa sentencia que hemos dicho que es nula, puede ser que sea nula por dos clases de errores. Errores improcedendum o errores adjudicandum. Uno es error por quebrantamiento sustancial del procedimiento, error improcedendum, y errores de derecho o errores injudicandum. Vamos a ver. Para llegar a una sentencia en una sala, nosotros debemos cumplir cierto procedimiento. Pero la violación de ese procedimiento, no estoy hablando de la sentencia, la sentencia en sí, no estoy hablando en este momento. Para llegar a que una sala dicte la sentencia, yo tuve que haber planteado la demanda por la persona que correspondía, por su representante legal correspondiente, ante un juez competente. Todo eso ya lo pudimos haber discutido en primera instancia. Pero sucede que yo le dije al juez de primera instancia que era incompetente para conocer. Y el juez dijo que no y siguió conociendo. Dictó una sentencia, planteó una apelación y en la sala les dije a los de la sala, señores, el juez de primera instancia era incompetente y la sala dijo no. Y siguió el proceso, pese a que yo estimo que era incompetente. Y el tribunal de la sala dictó la sentencia de segunda instancia. Ahora yo creo que esa sentencia es injusta porque mi criterio es que ese juez era incompetente, desde que conocí era incompetente. Por consiguiente no podía conocer y para mí ahí hay un error en el procedimiento. No cuando se dictó la sentencia puede estar bonita, bien redactada, pero ya la sentencia es nula porque la dictó un juez incompetente. O pensemos de otra manera, ¿se recuerdan de la falta de personalidad, la falta de legitimación? Yo le dije al juez de primera instancia que el actor no tenía legitimación, está cobrando daños a alguien que no es el propietario. Y el tribunal declaró sin lugar mi excepción, siguió conociendo y me condenó en primera instancia. En la segunda instancia le reiteré a la sala, señores, el que demandó no tiene legitimidad, porque él no es el propietario, y la sala lo ignoró y dictó también un fallo. Yo estimo que ese fallo es nulo y además injusto, porque la persona que planteó la demanda no estaba legitimada para demandarme. Entonces, para mí hay un error también en el procedimiento que hizo incurrir en una sentencia equivocada, ilegal, injusta. Eso es lo que nosotros llamamos error en el procedimiento. Pero además vamos a encontrar, puede ser que todo el proceso se haya llevado bien, ante un buen juez competente, la persona legitimada, todo, pero cuando el Tribunal Superior de Sala, Tribunal de Apelaciones, dictó el fallo, sucede que se equivocaron porque analizaron, o el juez de primera instancia o la sala que confirmó, analizaron una prueba que no fue ofrecida, no fue aportada al proceso. Le dieron valor a un documento que nunca fue ofrecido, nunca fue propuesto y nunca fue diligenciado. Hay un error al valorar la prueba en la misma sentencia. O cuando se equivocan de la norma específica sustantiva y aplican otra. O sea, para declarar el divorcio, aplicar una norma de la unión de hecho. O cuando interpretan mal una norma. Creen que la norma dice eso y dice otra cosa. Entonces, un juez que es humano, cuando cree que la norma dice eso, sucede que se equivoca cuando resuelve, porque se equivoca porque interpreta mal la norma. Esos son errores de derecho o errores injudicandum. Entonces, estos errores, ustedes se dan cuenta, eso tiene una similitud, algo así como a la nulidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar dos clases de casación. La casación de forma o por quebrantamiento sustancial del procedimiento o casación improcedendum y la casación de fondo o la casación por violación de ley o
casación adjudicandum. Una, la de forma, es que la sentencia es equivocada porque hubo un error en el camino. La segunda es porque la sentencia está equivocada, porque hubo un error al hacer la sentencia, al interpretar las normas, al aplicar malas normas, al valorar mal la prueba. Esa es una casación de fondo. El Código Procesal Civil nos dice los motivos de que procede para esas clases de casación. Entonces, como saben, la Filmina, esa casación de forma, yo lo he explicado con otras palabras, se interpone porque la sentencia recurrida es injusta o nula por incumplimiento de un presupuesto procesal de validez o violación a un principio de legalidad durante el proceso, no al dictarse la sentencia, durante el proceso. Y un requisito fundamental es que hay que alegarlo, porque si yo no dije que el juez era incompetente y ahora vengo en casación a decir que era incompetente, la corte me lo va a mandar a volar. Si no tenía legitimidad y nunca le dije la falta de legitimidad, planteo la casación por la falta de legitimidad, el tribunal no me lo va a decir, nunca me va a decir nada. Dice uno de los motivos de casación de forma es porque no me han notificado a mí la apertura a prueba o una prueba importante, no me la notificaron. Si yo no alego eso, recuerdo que convalido el acto. Si yo no lo alegué, entonces el tribunal no puedo alegarlo como casación. Mi requisito es que si el error se dio en primera instancia, se lo alegue y reitere ese error en segunda instancia, se lo reitere a la sala, le diga, mira, señores de la sala, en primera instancia hubo un error, este error y hay que arreglarlo. Si no se arregla al dictarse el fallo, reitero yo, hay un vicio, la sentencia es nula o es injusta. En el caso de la casación de fondo, pues como les decía, el error se da en la propia sentencia porque el juez aplica mal una norma sustantiva, aprecia mal los hechos, aprecia mal las pruebas y por ende el fallo es injusto. ¿Qué produce plena prueba? Un documento, pero produce plena prueba un reconocimiento judicial, ¿no? Imagínense que un juez dijera, del análisis de la prueba y al valorar el reconocimiento judicial practicado con fecha tal sobre la casa tal, se establece que el dueño de la casa es el señor fulano tal. ¿Cómo se puede establecer la propiedad porque el juez vio que el señor vive ahí? Ahí hay un grave error de hecho al apreciar la prueba. Imagínense que hay un documento público que produce plena prueba, el juez dice, el documento público, pese a que produce plena prueba, y pese a que acredita tal cosa, no se le da valor. ¿Cómo no le va a dar valor si es plena prueba? Entonces, hay errores que el juez comete cuando ve la sentencia, cuando analiza la sentencia, cuando fundamenta la sentencia. Y esos son errores de fondo. Errores de casación de fondo, como les digo, se llaman casación adjudicandum. ¿Cómo se interpone la casación? Primero, se recuerdan que es extraordinario y como es extraordinario, de verdad cumple requisitos fundamentales e importantes. La casación, me dijo un día un profesor cuando yo planteé mi primera casación, un ex maestro mío, que por supuesto le hice algunas consultas y me dijo, si a su casación le dan trámite, usted tiene el 50% ganado. Y quiero comentarles que me siento honroso de decir que en mi vida he planteado 3 casaciones y las 3 he ganado. Quiere decir que las 3 le han dado trámite. La primera etapa es que le den trámite. Y hay que cumplir con ciertas formalidades. Entonces, por ejemplo, en cuanto al sujeto, debe ser la persona que está legitimada para plantearlo. No puede llegar cualquiera o sus representantes legales. Este recurso es extraordinario porque lo conoce la Corte Suprema de Justicia, se plantea ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay unos requisitos que nosotros vamos a poner. Yo no quiero ponerlos en problemas con todos estos requisitos porque esto de verdad se convierte en una cuestión complicada. Esto es un tema que deberíamos de abordar nosotros en una maestría o un doctorado. Pero además de un requisito de cualquier demanda que ustedes ya conocen, nosotros tenemos en ese recurso de casación tenemos que indicar, por ejemplo, identificar el juicio y las partes que intervinieron. Tenemos que indicar qué resolución fue, un auto, una sentencia y de qué fecha. Tenemos que indicar cuándo se nos notificó a nosotros y cuándo fue la última, o si la nuestra fue la última notificación. Y tenemos que indicar, conforme al Código Procesal, cuál fue el caso de procedencia, si es casación de forma o es casación de fondo, y ese es el motivo, y su motivo, casación de fondo por tal cosa o casación de forma por tal otra.
Tenemos que indicar los artículos o leyes que creemos que están infringidos, si hay doctrina igualmente. Y cuando decimos que hay error de hecho en la presión de la prueba, tenemos que indicar en qué consistió ese error. Valoró mal una prueba, interpretó mal una prueba. Entonces, eso como le digo, no lo voy a complicar mucho en estos requisitos porque es un poco complicado. Esta casación solo procede, como decíamos, yo creo que no lo habíamos dicho, la casación solo procede contra las sentencias de segunda instancia y los autos definitivos dictados en segunda instancia, importante, que terminen juicios ordinarios. O sea, ningún juicio sumario, ningún juicio oral, ningún juicio ejecutivo, vamos a hablar de casación. Tal vez, cuando él el sumario, les voy a explicar que hay asuntos sumarios hay asuntos sumarios que sí cabe la casación, pero es una cuestión muy excepcional y explicaré muy oportunamente cuando hablemos del sumario por qué. Pero como regla general, la casación solo procede sentencias o autos definitivos de segunda instancia dictados en juicios ordinarios. La ley dice ordinario de mayor cuantía, dice, pero el ordinario es de mayor cuantía y el que no tiene cuantía, pues es igual ordinario. Entonces se aplica contra un juicio ordinario cualquiera, cabe casación. No sumario, no oral, no arbitral, no ejecutivos, ahí no vamos a hablar de casación. Recordemos, casación de forma, casación de fondo. Los casos de procedencia, por ejemplo, cuando son errores de derecho, como yo les decía, es la manera en que se ha juzgado el fondo del asunto, y cuando son errores de forma, es las que se dan dentro del proceso, no en la sentencia. Aquí hay algo que ya mencioné. Debemos alegar conjuntamente todos los motivos de impugnación. Si el asunto es por quebrantamiento sustancial del procedimiento, tenemos que decir cuáles son los motivos. Y si es de fondo, cuáles son los motivos. ¿Podemos plantear casación de fondo y casación de forma? Sí, hay que plantearlas juntas. No podemos plantearlas por separado. El requisito es plantearlas juntos y alegar todos los motivos. Y importante, lo que está en la literal B, que también lo acabo de repetir, es que cuando es por un error de forma, nosotros tuvimos que haber alegado eso en primera instancia, haberlo reiterado en segunda, si el error se dio en primera instancia, ¿verdad? Ahora, si se dio en segunda, solo ahí vamos a alegarlo. Entonces, el requisito es que si el juez es incompetente, tuve que haberlo alegado en primera instancia y reiterarlo en segunda. Si el requisito es que no me notificaron una prueba importante, tengo que alegarlo en el momento que cometió el error el juez en primera instancia y reiterarlo en la segunda. Si yo no lo alego en la primera instancia, aunque lo diga en la segunda, ya no me lo van a acceder. Tengo que cumplir en los dos lados si el error se ocasionó en la primera instancia. Esto, mis estimados amigos, del tema esto en particular se ve muy difícil el tema de hablar de un escrito de casación. Les estoy mencionando que aquí tendríamos nosotros que dar un curso de maestría o doctorado para eso, pero esto lógicamente lo podremos hablar en otra oportunidad. En este escrito hay que citar los artículos violados, hay que alegar también la infracción de doctrina legal, si eso es lo que estamos alegando, es decir, hubo un fallo que va en contra de la doctrina legal. Recuerden que doctrina legal en materia de casación, cuando hay 5 fallos, también habría que alegar esas circunstancias si así fuera, pero estos temas son un poquito más complicados. La casación procede contra sentencias y autos dictados en segunda instancia, y siempre y cuando se plantee dentro de los 15 días siguientes de la última notificación de la resolución. A mí me notificaron hoy la sentencia de apelación, a la otra parte la notificaron mañana. Entonces, a partir del día lunes comienzan los 15 días para plantear casación. No se dejen, no se vayan a confiar. Ustedes siempre tienen que estar al tanto, porque cuando hacen la casación sí tiene que decir cuándo se hizo la última notificación y cuándo se le hizo a ustedes. Pero si no corresponden, porque una se hizo una fecha y otra, hay que ponerle la casación y ustedes toman como base para los 15 días el día que se haga la última notificación de la sentencia o del auto de segunda instancia. Cuando la Corte analiza la casación y le da trámite, va a señalar día para la vista. Normalmente rechazan las casaciones, pero si le dan trámite va a señalar día para la vista. Ese día es para presentar alegatos, como ustedes ya saben, que puede ser pidiéndole una audiencia a la Corte, hacerlo de palabra o hacerlo por escrito.
Y nada más, no podemos plantear medio de prueba, ni plantear incidentes, ni nada en la casación. ¿Qué pasa si la casación se declara por error en la sentencia? La Corte declara la casación y dicta la sentencia que dio este dictado. ¿Qué pasa si la casación es por error de forma, el procedimiento? La Corte casa la sentencia y ordena repetir todo el proceso de donde se cometió el error. El juez incompetente repetirá todo el proceso desde la demanda para que conozca el juez competente. Si fue un error al no notificar una prueba, devolverá el proceso donde no se notificó la prueba, para que se notifique la prueba y repetirá el proceso. O sea, el error de fondo hace que la Corte cambie la sentencia por otra. El error de forma hace que el expediente regrese al momento en que se ocurrió el error en el camino. Esto es un tema complejo, es un tema bastante difícil de entender. Yo les diré que me interesa más que sepan que hay una casación en este momento, que hay 15 días para hacerlo, que procede contra los autos y sentencias dictadas en segunda instancia. ¿Qué puedo plantear contra la casación? Solo que se aclare o que se amplíe la sentencia de casación, nada más. No puedo pedir otra cosa. Algunos van al amparo, pero ese no es un recurso ordinario para poderlo poner acá y poderlo explicar. Pero bien, esto es lo que tenía que hablar el día de hoy con ustedes sobre esto. Por favor, dejo en uso de la palabra a los que ustedes quieran preguntar sobre este tema y después pasaremos a lo que quería yo hablar sobre el examen y lo que ustedes quieran preguntar. ¿Alguna pregunta? Reitero, muy difícil entender la casación. Si algo pregunto en el examen, me gustaría tal vez preguntar contra qué procede, qué plazo se interpone, qué clases de casación hay, como cosas muy genéricas. ¿Eh? No se pongan a aprender un memorial de casación porque no va a servir de mucho. Se los hago ver de esa manera. ¿Preguntas? Estimadas amigas y amigos, hoy es nuestra última clase. Hoy tenemos una oportunidad todavía. Nos quedan 40 minutos, 35 minutos para poder preguntar lo que ustedes quieran preguntar y yo responderles lo que pueda responder. Nuestra prueba va a ser exactamente de hoy en 8. Les reitero la hora, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me voy a estar conectando. Ustedes han visto, creo que ya son testigos de que trato de ser muy puntual. A esa hora me voy a conectar, a esa hora voy a dar instrucciones importantes, así que tienen que estar ustedes conectados antes de las 3. Si alguien se conecta a 3 y bueno, y no escuchó las instrucciones, yo no voy a tener un prueba 3 en punto, voy a dar instrucciones. Vamos a dar un tiempo para el examen que va a ser perentorio. Eso implica que cuando yo les diga que va a terminar, cuando el reloj marque tal hora, a esa hora se va a cerrar. Ustedes ya tuvieron que haberlo mandado. Vamos a abordar todos los temas que hemos conocido acá. Por consiguiente, ustedes van a tener que analizar qué es derecho objetivo, subjetivo, procesal, sustantivo, adjetivo. Tienen que analizar cómo se conforma el Código Procesal Civil y Mercantil. Tienen que recordar cuáles son los principios procesales. Tienen que saber la clasificación de los procesos. Tienen que involucrarse mucho en lo que son las acciones y las pretensiones. Nos vamos a entrar a hablar, porque podemos preguntar, medidas cautelares, pruebas anticipadas. Ya en el juicio ordinario, hablar de la demanda, de lo que es el emplazamiento, sus efectos, qué son las excepciones previas, las perentorias, las mixtas, qué actitudes toma el demandado frente a la demanda, contestación negativa, contestación afirmativa, qué es la reconvención, qué son las excepciones perentorias y cómo se diferencian de las previas, en toda la fase de prueba, cómo se ofrece, cómo se propone y cómo se diligencia una declaración de parte. Hay que saber cuáles son los requisitos para hacer el requerimiento de declaración de parte, cómo se formulan las preguntas. En la declaración de testigos, cuándo se ofrece, cómo se propone, cuántos testigos pueden haber, quiénes pueden declarar como testigos, cómo se pregunta en la declaración de testigos. En el dictamen de expertos, cómo se ofrece, cómo se propone el dictamen de expertos, cuántos expertos hay, qué tiempo hay que emitir el dictamen, en el reconocimiento judicial, sobre qué requiere el reconocimiento judicial, qué cosas pueden ser, cómo se tramita, con cuánto tiempo hay que notificar, en la declaración en los medios científicos de prueba, cuáles son, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo fue la diligencia, las presunciones legales y humanas, igualmente, qué clase de presunciones hay,
¿Cuál es la diferencia entre una presunción absoluta y una relativa? Luego, los alegatos, ¿para qué sirven? La sentencia, ¿qué consiste? ¿Qué otras formas anormales hay de dar fin al proceso? ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la transacción? ¿Qué es la renuncia? ¿Qué es el desistimiento? ¿Qué es el allanamiento? Y concluir con medios de impugnación contra qué procede qué recurso procede contra una sentencia, contra un decreto, contra una diligencia cualquiera, en qué tiempo se interpone X, Y o Z medio de impugnación. Bueno, yo creo que ya di un resumen en 2, 3 minutos de lo que ustedes deben de saber. No vamos a permitir la utilización de ningún auxiliar para el examen, que me va a código que me va a agarrar, voy a pedir que se me abran las pantallas. De hecho, ya tengo acomodado mi televisor para que sea factible poder verlos a casi todos ustedes y les voy a pedir muchísimo, eso lo voy a estar diciendo ese día. Pero bien, ¿alguna duda de cualquier cosa que ustedes tengan, de cualquier cosa que podamos responder?